esta ecuación. F de z igual E a la menos I pi sobre 4 por z. ¿Qué flujo estaría representando? A ver, volvemos a ver acá. La única que tiene una ecuación exponencial es la que se refiere a un flujo uniforme. Bueno, quiero sacar parte real, parte imaginaria, para buscar el potencial de velocidades y la función de corriente. A ver, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Podemos empezar reemplazando z por el genérico, o sea, x más i por i. Bien. Y con e a la menos i por pi sobre 4, esto era coseno de pi sobre 4, como está la menos, es menos i por el seno de pi sobre 4. Y ya que coseno de pi sobre 4 y seno de pi sobre 4 son valores que conocemos, los reemplazamos. Raíz de 2 sobre 2 menos i por raíz de 2 sobre 2. Por x más i por y o por y por y. Bueno, hacemos distributiva. A ver, los productos que me dan sin la unidad imaginaria sería el primero, este raíz de 2 sobre 2 con x. Y el otro producto que me estaría dando un número real puro sería cuando multiplicamos menos i raíz de 2 por más i por i. Menos i por i es menos i al cuadrado, así que esto es más raíz de 2 sobre 2 por i. Y después tenemos menos raíz de 2 sobre 2 por x por i y más raíz de 2 sobre 2 por i por x. Entonces, a ver, díganme, ¿cuál es acá la función potencial de velocidades? Sería raíz de 2 sobre 2x más raíz de 2 sobre 2y. Muy bien. Y la función de corriente, la única diferencia es un menos, ¿no? Porque es menos raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y. Listo. Ya buscamos el potencial de velocidades y la función de corriente. Vamos a buscar las trayectorias. A ver por dónde van las partículas de este flujo, de este fluido. ¿Cómo eran las trayectorias? Teníamos que igualar la función de corriente a una constante. Entonces, igualamos menos raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y igual a una constante. Y ahora sería bueno tratar de entender esto gráficamente, geométricamente, qué está representando. Entonces, una manera sería tratar de despejar la y, si se puede. A ver, en primer lugar podríamos escribir raíz de 2 sobre 2 por y igual a beta más raíz de 2 sobre 2 por x. Y para que la y quede solita, tendríamos que multiplicar todo por 2 sobre raíz de 2. Entonces multiplicamos de los dos lados del igual, acá queda una y. Esta constante beta, si yo la multiplico por otro número, sigue siendo una constante, así que la puedo seguir llamando beta. Y cuando multiplico el último término, solo queda x. ¿Qué está representando esto gráficamente? Una recta. Una recta. ¿Una sola? Claro, perdón, un conjunto de rectas, sí, porque beta puede adoptar cualquier valor. Claro, porque beta puede ser cualquiera. Entonces, en particular, ¿cómo son esas rectas? Paralela. Paralelas, muy bien.
Bueno, vamos a ver El un ángulo pi sobre 4. perfecto, que es el que teníamos acá, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer Exacto. a mano medio complicado acá, hacer este grafiquito, pero bueno, tendríamos una familia de rectas con pendiente 1, todas paralelas entre sí. O sea que el fluido está yendo así, ¿no? Con el ángulo de 45. Todas las partículas viajarían sobre estas trayectorias. Estas son las trayectorias. Bueno, al cambio de hoja, así buscamos las líneas equipotenciales. ¿Cómo buscamos las líneas equipotenciales? Ahora igualábamos el potencial de corriente a una constante. El potencial de corrientes es raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y igual a alfa. Bueno, y vamos a hacer lo mismo acá, tratar de identificar qué es esto. Y la verdad que acá el trabajo algebraico es bastante similar al anterior, solo que este término acá me va a quedar con signo negativo. O sea que ahora tendría así, igual a alfa menos x. ¿Y esto qué son también? La familia de rectas igual que la anterior, pero con la pendiente opuesta. Claro, o sea, estaría formando un ángulo de 135, ¿no? ¿Sería? Estarían por acá. Oh, 3/4 pi, claro. ¿está bien? ¿3/4 pi? Bueno, ahí está. Las que estoy dibujando acá, vamos a imaginar que son rectas, son las líneas equipotenciales. Otra familia de curvas. ¿Y cómo son las rectas entre sí? Las que están en negrito con las que están en rojo. Perpendiculares. Son perpendiculares. Como decíamos el otro día que las familias de curvas eran ortogonales. Acá ya le podemos decir perpendiculares porque son rectas en particular. Bueno, vamos a tratar ahora de buscar la velocidad compleja para este caso particular. Recuerden, vuelvo un poco para atrás así recordamos la expresión. La velocidad tengo que derivar las dos funciones. Potencial de velocidades, la función de corriente respecto de x, ¿sí? Entonces, la velocidad era la derivada del potencial de velocidades respecto de x menos y por la derivada de la función de corriente respecto de x. Este era el potencial de velocidades. A ver, ¿cuánto da el potencial de velocidades derivado respecto de x? ¿No da 0, profe? A ver, lo voy a escribir acá. Potencial de velocidades es 2, raíz de 2 sobre 2x más raíz de 2 sobre 2y. ¿Cuál es acá la derivada de esto respecto de x? Perdón. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, claro. Claro, te confundiste. Raíz de 2 sobre 2. Y bueno, y la función de corrientes, acá tenía un menos, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y. ¿Y acá cuál es la derivada respecto de x? Bueno, vuelve a ser la constante, pero ahora con un signo menos. Y como acá tiene un menos adelante, la velocidad va a dar raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 y. Si yo ahora les pregunto, ¿cuál es la velocidad
del flujo en el punto z igual 1 más i. ¿Qué me dicen ustedes? Y si da constante, ¿no es que la velocidad es constante o no tiene nada que ver? Exactamente. O sea, en el punto, aparte, ¿cómo se llamaba este flujo? Uniforme. Uniforme. Eso quiere decir que en todos los puntos la velocidad va a ser esta. Miren, si ustedes lo quieren graficar, van acá, buscan el punto 1, 1, vamos a imaginar que está acá, y a partir de ahí tienen que hacer el vector que tiene raíz de 2 sobre 2 para la parte real, raíz de 2 sobre 2 para la parte imaginaria. Estaría por acá. ¿De acuerdo? Este es fácil porque este es un flujo uniforme. Todas las trayectorias serían paralelas. A ver, hagamos uno con una fuente. A ver. Me dicen flujo con fuente en el origen y potencia 1. ¿Cuál sería la función que está representando este flujo? ¿Las vemos todas? ¿Que teníamos antes? A ver, decían con fuente, es el segundo. Si es en el origen, ¿cuánto vale ese A? ¿Cero? 0. Cero. 0 más 0 por I, si quieren poner. Y la potencia es 1, quiere decir que K vale 1. Entonces, ¿cuál es la función? Logaritmo natural de z. Logaritmo natural de z. Esta era una de las funciones del TP2. La primera era con una exponencial, para que ya fuera preparatoria para los flujos uniformes. La segunda, creo que tenía un 2 adelante. Bueno, ¿cómo era acá para buscar la parte real, la parte imaginaria? O sea, la función, el potencial de velocidades y la función de corriente. Bueno, ¿quieren hacer acá como un cálculo auxiliar primero? En realidad, sí, se puede reemplazar directamente, ¿o no? ¿Se acuerdan cómo era? Un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado más i por el arco coseno de i sobre x. ¿Arco coseno? Perdón, arco tangente. Estamos así. Bueno, entonces el potencial de velocidades es un medio del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado y la función de corriente el arco tangente de y sobre x. Fíjense que si ustedes miran acá estas dos funciones que dependen de x y de y, x y no pueden valer 0, 0, ni acá, ni acá, y en el logaritmo natural de z tampoco, ¿sí? El polo de la función es donde está la fuente o el sumidero, dependiendo de lo que ustedes estén trabajando. Bueno, a ver, busquemos las trayectorias. ¿Se imaginan cómo serán las trayectorias acá? Ustedes tienen un punto del plano y de ahí aparece todo el flujo. Bueno, si no, vamos a tratar de verlo. Que planteamos siempre la función de corriente igual a una constante. Entonces, arco tangente de y sobre x igual a la constante. Y sobre x sería la tangente de beta. Entonces, y es igual a la tangente de beta por x. ¿Y esto qué representa que estuvimos hablando el otro día? Es una recta que pasa por el origen, ¿no?
Sí, pero es una sola recta. Perdón, de vuelta, un conjunto de rectas, claro. Ese es el haz de rectas, ¿no? Porque ahora lo que está variando es la pendiente. En el anterior lo que Claro. estaba variando era la ordenada al origen, por eso eran todas paralelas. Entonces de acá es como que tenemos así un montón de rectas que pasan por el origen. Y si yo acá tenía la fuente, ¿a ustedes qué les parece? ¿Va a ir para afuera si yo dibujara así las flechitas o para adentro? Hacia afuera. Hacia Como un afuera. avión. Claro. Por cada una de las trayectorias, ¿sí? Después vamos a ver cómo le buscamos la velocidad. Bien. Busquemos entonces las líneas equipotenciales. A ver. Ahora lo que teníamos que igualar a una constante era el potencial de velocidades, que era un medio del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado igual a una constante. A ver si podemos identificar esto que es geométricamente. Por lo pronto podríamos multiplicar todo por 2. Constante por 2 sigue siendo una constante. Y ahora, a pesar de que no pueda despejar la x y la y, sí las podría dejar estas dos juntitas usando la definición de logaritmo. Como es en base E, alfa me va a dar lo que tengo en el argumento. ¿Y esto qué está representando? Porque L es una constante, alfa va variando. Una circunferencia centrada en el origen de radio raíz cuadrada de E a la alfa. Bueno, pero en general sería una familia Claro. ¿sí? de circunferencias concéntricas, que también vinimos haciendo, ¿no? Estos gráficos. Entonces como que tendríamos unas por acá, otras por acá. A lo largo de cada una de estas circunferencias, en esos puntos, por la trayectoria que sea, van a tener la misma velocidad. Y a ver, tratemos de buscar la velocidad compleja acá. Ahora tienen que derivar esto, ¿eh? Recuerden, la velocidad es el potencial de velocidades derivado respecto de x menos y por la función de corriente derivada respecto de x. A ver, vamos a hacerlo acá como un cálculo auxiliar. El potencial de velocidades es un medio del logaritmo natural de x cuadrado por más y cuadrado. ¿Cuál es su derivada respecto de x? Un medio seguro, ¿no? Derivada del logaritmo natural. Uno sobre El argumento por la derivada del argumento que es 2x. 2x. Entonces es x sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, vamos con la otra. La función de corriente era arco tangente de y sobre x. Vamos a derivarla respecto de x. ¿Y quién se acuerda la derivada del arco tangente? No, para tanto no llego. No, para tanto no. ¿Cómo me voy a acordar del arco tangente? Aparte con ese nombre, ¿no? Arco tangente. La derivada del arco tangente era 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado.
por la derivada del argumento, ¿no? Tengo que derivar y sobre x respecto de x, así que dejo la y la derivada de 1 sobre x era menos 1 sobre x al cuadrado. A ver, ahora faltaría un poco de trabajo algebraico acá, ¿no? Miren, a ver, yo voy a escribir esto, me dicen si está bien. El primer factor me parece que se puede escribir así, como x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y el otro lo voy a dejar igual. ¿Qué hice ahí? A ver. ¿Está bien o no eso? Puede ser primero hacer cuadrado, después la suma, después Ujú. pasas al cuadrado, la x para arriba. Igual cuadrado distributivo y después lo pasó para arriba. Claro, hice acá distributiva en este cociente, saqué como un denominador, que es x al cuadrado, y como tenía 1 sobre una fracción, esa fracción, o expresión algebraica fraccionaria, se invierte. Bueno, y como x no vale 0, porque ya habíamos pensado eso, puedo simplificar las x al cuadrado, y eso es la derivada de la función de corriente respecto de x. Entonces me voy acá a la izquierda donde tenía la velocidad y escribo la derivada del potencial de velocidades, digo x sobre x cuadrado más y cuadrado, y ahora dice menos esta derivada, o sea que me va a quedar positiva, al fin y al cabo. Y lo vamos a escribir todo junto como x más y por y sobre x cuadrado más y cuadrado. A ver, pensemos acá también, ¿cuánto valdría la velocidad en el mismo punto que antes? En z igual 1 más i. Bueno, vamos a volver a copiar lo que nos dio la velocidad. La velocidad nos dio x más i por i sobre x cuadrado más i cuadrado. Y yo quiero la velocidad en el punto 1, 1, al fin y al cabo. O sea que esto va a ser 1 más i sobre 2. Un medio para la parte real, un medio para la parte imaginaria. Si ustedes la tuvieran que graficar, van acá, al gráfico donde ya tenían las líneas equipotenciales y las trayectorias. Bueno, el punto 1, 1 está acá. A partir de ese punto grafican ese vector, que era un medio para la parte real, un medio para la parte imaginaria. Sí, vamos a hacerlo con azul para que quede bien marcado. Este sería el vector velocidad. No me gusta este color. A ver, con verde. Ahí. Esa es la velocidad en el punto 1, 1. A partir del punto 1, 1, grafican ese vector. Y así lo pueden hacer en cualquier punto. Ahora pensemos algo. Si en lugar de tener una fuente en el origen, hubiéramos tenido un sumidero, ¿qué hubiera pasado con ese vector velocidad? ¿Iba a estar apuntando para el mismo lado? No, el sentido opuesto. Opuesto, exactamente. Tendría que ir hacia el origen, hacia donde se está yendo el fluido. Y en el caso que ustedes estuvieran analizando la que tiene vórtice, como la que tiene vórtice está multiplicada por la unidad imaginaria, imaginemos que sea en el origen también, eso va a provocar
que se cambie lo que eran las trayectorias, o sea, las rectas, acá ahora van a ser las líneas equipotenciales. Y las trayectorias en estos fluidos que tienen vórtice son las circunferencias. Acá van a estar así, bueno, dependiendo si a qué lado esté girando, ¿no? Bueno, ese se los dejo para que ustedes después vayan viendo las diferentes opciones. Estas son las trayectorias cuando el fluido tiene un vórtice. ¿Entendido, chicos? Que son las mismas funciones que veníamos trabajando, solo que tienen un nombre particular y lo aplicamos a un concepto que a ustedes les va a interesar.